Felipulamngin fachanto mulai kakinya toy puratoy une mari piwayin kom maiman pulamngian kemaliaiman kimia muliaiman fachitoy chilkato afiman inazo mafiman inarantoyman taman kimnerupal taman mapudungun taman kiman ya wenan tuletual también tungun ya veluzunguliaiman Fimamulay fashika kiñator choy ya toita nagantay feita purachoy meita mulain feita con el tulay feita feipi filkerume mapuka tañi uño tuchi antuzungu ya esto no quiere decir que los diferentes espacios significativos y el retorno del sol feichi toitan en tofimen o esa unidad vamos a trabajar con la unidad 8 y Chem Thuam, ¿qué objetivo vamos a trabajar? Solo tenemos con 2 objetivos, vamos a trabajar, esto es una unidad más. Soy pichi, ¿ya? Soy tuli. Feita feipile está chumgechi ni soy tulen, chumgechi ni inaso mal tani chumlen tani ante, feita zungwain, feita chem ante mata lunge keita chem kiyen mata tipa keita winyol tipanto ante winyotu keita ante pinge kei kamlei kamo feipiain chumgechi ni atukulenta winyol ante ya winyotu chiante feichiant ka feipiain y menta feipiain menka felei kam felelai ya caminaron taimenchi tam doy ni alta mankiman ka femngechi feipiain kinyeke toy mapuzungun meu ni uñol chipananto ya chimlen chematulen ka zungwain kiñe que hastu con zungu ella kiñe que verbo pianchi kiñe que adverbio chi con feita feipiliain zunguliain mai pepilniain mai zunguliain y pulamien amulia fin como en toda la unidad nosotros tenemos alguno tiene que ver con el yam zungu, todos se asimilan, donde nos dice que participar en las actividades relevantes, pues el conocimiento mapuche es necesario para generar afiatamiento de lazos parentales y además que promueve la sana convivencia. La participación implica ser parte de un proceso, tener voz, voto en ella. El ser actor en conjunto con los demás que hacen posible el evento. No se trata de ir o a mirar, ya se trata de decidir el quehacer en conjuntos con las demás personas, ya feita quiñefe y entonces cada quiñefe y entonces tiene que ver con la autoestima y la confianza que yo tengo en chemo. Feimeo feipile, no actúe de manera que puede decir que no eres una persona, sino en esta frase se explica que la función del control social, la importancia de la conducta de la persona, un ente puche, que es la mayoría de los mayores de la familia, los kimche, es decir, los sabios, como los kimunche, que son personas de conocimientos, van mostrando las normas que rigen el comportamiento de las personas, su vivencia y su función, ¿ya? Ese tiene que ver con el feyento. Kamlei kakiña. Feichi sungutayam sungumlei pulamien. Ahora vamos a ver algunas orientaciones que nos chumichiñi kazahualta pokimel ¿ya? Feita kimel tukelu. Vamos a ver los diferentes en esta unidad el filkerume mapuka tain uñotu chi ante tungumeo. Vamos a decir lo siguiente. Katofameo ta mleke fui ta kuifi futame no kontu pati. Fau ankui kuifi ta re ko fel tatofameo.
feita likanga wala icheu ta melen mo ta menoko tati. Feita femngechi ta nyochi arki limai. Ta feita café. Itofila nemka. Anemnge palu. Uful komple. Katipa nemka. Kaketi pachenye akuleli. Kuifitati re. Kute ngen tun fel. Re le munto. Re meno con fel. Chaumle que fue takeche. Nyochi. Pe bueno lo mamel. Nentuniei feita chemuchi ta liftui. Feita ilkui le maita punyenko. Mleke fui taftake nyenko tatofameo. Mleke fui ta ichofil perumonto. Mleke fui tatofameo. Mleke fui pengeke fui tilke wekufu. Tilke kulin. Unof que fui. Umenoko. Kamle que fui puke kulin. Maril que fui. Kulin. Maril que fui mawalmo. Maril que fui kulin. Pecan cachep con tú. Pa que la feyu. Pecan cachep con tú pa que la feyu. Ta fei. Yam que fui feita maita. Yam ngewelay. Chem cherume compay. Winkarume. Miawi. Kati pache compay tati. Otun tupay. Chumlen. Rangin we. Ankutuit tati. Kom. Nuwetulay. Tafata rukato afui ume tache. Feita pilita tsi menoconto. Mleke fel kuife. Antes había un gran menoco. Antes era todo agua. Esto se notaba por el desnivel que existe. Lentamente se fue secando al plantarles otras especies no mapuche que la gente de afuera trajo. Antes esto era solamente matorrales, bosque nativo. Era un gran menoco. Los antiguos fueron cortando las especies porque no había leña. Entonces se enojaron los ñencos, dueños del agua. Existían diferentes, pero un montón. Había habían cueros vivos de animales en el interior del menoco. También había animales pequeños cuando iba a llover, mugían. No todos podían entrar al menoco. Era respetado. No como ahora que entra cualquiera, hasta los wincas, entran, miran por todo eso, se sigue secando. Ahora se puede levantar hasta una casa. Eso decía un lamien que lo escribió sobre el saneamiento ambiental en la Araucanía, Cuifirama. Ahora vamos a presentar a un extracto de un texto que lo cogimos de un calendario mapuche. Mapuche Kimunmeo, que es lo que se hacía. Chim Kiyameo ni Khawal, ya, ni Ganam, ni Tucuam. Kuifita che, uitu que la fuiste que. Uitu que la fuiste fachiquiyan, ya. Ni Kimam, en un tunten meu ta ni chumal rume,
kiñesungu fei pi fui ngen wesante futafilia pe wengen futape wenen futa tipanto tafa pichi walun karu walun kiyen tunma ke fui ti kapi ci awar kati alfiza antengen wukanante putawaleng puramo wengen katengen tipal pura wengen entuponyin chomengen kompukem tipal pura wengen tipal pura mo wengen entuponyin chomengen kompukem ka sepewun ka chukuyen ma wengen pukem ketuwengen wutekiyen tanglinkiyen ita filia soy kufi kimngeke fui refunken meo mawisa fei antengen pike fui newe tungewe non mufun kom nantulu fei puken pinge tu que fui fita pique fui ta pascual coña un caso número fei piefon antes nuestra gente no nombraba los meses para cuando ejecutar una actividad o alguna situación lo decían en el tiempo malo, la gran escasez, la primavera, al inicio del año, ¿ya? En el verano decía el verano chico, el verano verde, el mes del verano, era cuando cosechaban las vainas de las habas y de las arvejas. La época del sol, plenamente temporada del sol, el gran verano, tiempo de levantar las cosechas, tiempo de cortes, ¿ya? Término de la cosecha, época de sacar papas, caída de las hojas, otoño, entrada del invierno, brotes grises, mes cenicientos, ¿ya? De esa manera se clasificaban las épocas del año. Tiempo de lluvias, invierno, época de barbecho en la costa, mes frío, helada, hambruna. Más antiguamente se sabía con los brotes de los montes, se hablaba de la época del sol, cuando ya no cogían más frutos, era el término de todo, era invierno. También se presenta ahora un extracto de un texto que da cuenta sobre la vestimenta mapuche desde el Mapuche Quimán. Las vestimentas constituyen dentro del punto del Quimán mapuche no tan solo una condición de cubrirse o abrigarse, sino también diferentes normas culturales que dependen de la posición social, económica, la edad, el conocimiento y sexo, entre otros aspectos. Así la vestimenta puede entenderse como una construcción material que expresan forma de vestir a la vez de dotar sentido de ser reconocido. Vale decir, la vestimenta constituye una forma de representación social
que da cuenta de una imagen específica sobre el significado que tiene el pueblo mapuche sobre su propia vestimenta y hacia quienes no son mapuche para marcar la diferencia cultural. Y ese lo decía en un texto que le decía una fuente de un mapuche Somo Ñaz Newen, ¿ya? Te lo decía sobre las vestimentas del cuifiche. Echiwiren, nento fui cuifi. Café Piaín, tafiche algún fragmento de un texto sobre el quiñeque purún de la cosecha, ¿ya? El baile de la cosecha que se decía desde el Mapuche Quimán. Feita mapungum nento afín, dice. Feimeu fechipu wentu, tofi man kuumeu quiñezomo. No imafi que ni huele que hua. Alun wentu no imaf fei ngen pusomo. Feimal feichi kenawen konyoingun Wirkon lonko kachillameu kiñewentu sungulkei tutuka feichipuwe weche pifilka tukei kakiñe somo tupul kutunkei ka tutelu ilkantulei amulelu papayengu Newentu mungiai mu punua fiel feichi lonko kachilla. Punua fiel lonko kachilla. Petul katunulu ka tupul kuntun kelu feichi somo. Nyemin purui ngen feichi kenawen inkatu ingen ni purun rengki yau ingen longko kachillameu ka welu tumekei ni namunengen tapulimeu da welu tumi nawun tapulimeu ngelu ye ke fui ngen tafachi wilkolechi longkomeu kachilla ngelu tumekei fingen tafachi wilkolelu chi longko kachilla feichi kenatuwi wentu ngosomo ilkatu keingen kiñeke kenawen ilkantu kei feichi wentu feini amuleyu kena kunya tankilmi kena tufei rungan kena feichi somo ka feipi ni ilkatun amuleyu chachay kansakilmi chachay inche kansalan chachay feipi que fui tifichi wirin en tuñel ti kachi lonko pascual ni wirin tukulpan ya Wincaso número decía que luego de cada uno de los hombres coge con su derecha la mano izquierda de una mujer. Gran número de hombres y de mujeres lo hacen de esa forma. Enseguida entran las parejas en el montón de la espiga. Un hombre hace sonar la tutuca, unos jóvenes tocan las flautas, dice, y una mujer golpea el cultún cantando el mismo lindo verso. Feitapi. Adelante, parcito, con fuerza pisotea de este trigo la espiga. Eso decía, ¿ya? Feiti. Wincaso número feipi. Cafeipi. Mientras que canta y toca esa mujer, trillan las parejas
al compás del tambor, en este caso del cultrún, como danzando borde en salto el montón de espiga, las plantas de los pies se deslizan en contacto con el suelo hacia atrás y hacia adelante, y así refregando las espigas amontonadas del trigo, las degranan. Las parejas del hombre y de la mujer cantan también. Un par después del otro, romancean. El canto del hombre dice así: sigamos adelante, compañera, que no te caigas, compañera, allí hay un hoyo, compañera. La mujer contenta cantando de esta manera: sigamos, compañero, no te canse, compañero, yo no me canso, compañero. Ese texto, Feipil. Así decía este textos extraídos sobre el purundel, el cachilla para cosechar. Ese era el. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre del Huechipanant, ya un pequeños. Huechipanant tiene que ver con que una de las fiestas mapuche aún vigente, dice que tiene que ver con la celebración cósmica, el retorno del sol hacia nuestro hemisferio del sur. Con ello se denomina Huñotuchi ante el retorno de las astro. También se le dice Huechipan ante la nueva salida del sol, pero con muchos tiempos. No los no mapuche le llamaban San Juan. Actualmente se asocia el 24 de junio, pero esto fue instaurado por la Iglesia Católica como una forma de anular las prácticas del espíritu mapuche y reemplazando por una fiesta cristiana. En el calendario mapuche, este acontecimiento no tiene una fecha que coincida con el calendario gregorio, sino que emana desde el calendario lunar, es decir, del Huequillén, la luna nueva de invierno, después de haber finalizado el ciclo lunar. Otro signo del inicio de este acontecimiento es la aparición de la constelación de la estrella llamada Ngaupoñi, la agrupación de Papa. Es preciso recalcar que la celebración mapuche no tiene un día específico, sino que es un periodo de días durante los cuales acontecen estos fenómenos estelares. Hay días de preparación, la celebración, la culminación con los conchos, el resto de las celebraciones, en que las personas se visitan o se visitaban para celebrar el proceso de celebración, que es que el sol comienza su retorno dando Quiñechecán, Alca, ya a un paso de un gallo. En este caso es importante también que cuando se celebra esto es importante tener presente es el quillén, ya está pendiente del quillén, para de ahí se nota, es el inicio del Huechipanto. Fechismo. Ahora, los términos para referirse a una fiesta son variadas, ya, y depende de los territorios. Pero una aproximación más exacta es el Huñotuchiant, ¿ya? Cuando regresa el sol, el Huechipanant tiene que ver con la nueva salida del sol. También se le dice Huñotuchipanto, el regreso del año, Huñotuchipanto, Huñotuchipanto, eso del año. Pero lo cierto es que el término más socializado es el Huechipanto.
aunque corresponda a una tradición literal del Año Nuevo. También en esta actividad o en esta fiesta se acostumbra a bailar alrededor de los árboles frutales y se puede también realizar una dramatización en lo que uno amenazan a los frutales con varillas para que den frutos, ya, mientras otro grupo lo defiende a pelar de los frutales. Apela por los frutales diciendo que se dirán diciéndole que darán muchos frutos. Este es para difundir y la idea es de sugerir que se pueda ir indagando más en relación con esto, sobre todo con las constelaciones. Esta actividad además se sugiere de poner en el diario para que también se pueda ir informando uno, indagando ya. También se presentan textos acogidos sobre el Poyewún, ¿ya? En este Poyewún tiene que ver con la forma de expresar un cariño. Se sugiere también de organizar un misawún. Con esto nosotros podríamos idear de ametizar y hacer un Poyewún y hacer un misawún, pero no podemos realizarlo, ¿ya? Poyewún tiene que ver con un término que se usa para la demostración de afecto, cariño, amor entre los mapuches o entre alguien que tú quieras. Poyewún también es un acto siempre presente en las actividades tanto familiares como de orden comunitario. En cada gesto de compartir, dar a conocer, de convidar, ya sea un mates, una comida o una quiñemusaya, es un Poyewún. Cada vez llega una persona a casa, se la atiende, y esto es una forma de demostrar cariño, es un cariño, es decir, un pequeño poyén. También el poyén tiene que ver con un acto de hacer posible que las relaciones familiares y de parentesco puedan mantener y que prolongar el tiempo, y al mismo tiempo es un acto de respeto y de consideración hacia las otras personas. Estas ceremonias más grandes como el mafún, el casamiento, el catampilún, ceremonia de perforación en la oreja, por ejemplo, de la niña. También tenemos el palín, que tiene que ver con el juego de chueca. El juego de palín igual tiene que ver de acuerdo a los espacios geográficos, porque no todos los espacios territoriales juegan el palín. Entonces, si yo le digo juegan el palín, no van a jugar el palín en todos los lados. A lo mejor definí qué es un palín, ¿ya? En Ñatún sí, pero en Ñatún son ceremonias religiosas mapuche, pero también en Ñatún a veces lo dije la machi, no solo se dije la machi, a veces en el pin, ¿ya? El luwún tiene que ver con un ritual funerario. Siempre está presente el acto del Poyewún, ya, en todo este espacio. Está en el mafún, está en el catampilún, está en el palín, está en el Ñatún, está en el luwún y en el Poyewún. Está Poyewún, siempre está. Te deja espacio para ello. Peipita dice, se lo escribió al tal Lamien, el Laminquidel. En el Yafcán tiene que ver con la transgresión, y en eso tenemos el Filiascan, tiene que ver con el Filiascan, tiene que ver que hacer daño a la gente, ese es Filiascan, ¿ya? Necan tiene que ver con el engañar, y el Coilatún tiene que ver con el mentir. Y el Ekunun tiene que ver con no respetar el espacio. El Yamunun tiene que ver con no respetar a las personas. Rumekawun tiene que ver con el abusar. Los distintos espacios significativos, ¿ya? Tal en Ñillatúe tiene que ver con el lugar donde se hace el Ñillatún. Tenemos el Palihue, el lugar donde se juega el palín. Y tenemos el Eltún, espacio donde de sepultación. Y en el Ñillatúe, ¿qué tenemos? Tenemos la familia y los por un propósito espiritual. Y eso es el Ñillatúe. Y en el Palihue tenemos un espacio de encuentro y de espacio recreativo. Y en el Eltúe
el túnel es un espacio de sepultación, pero ahí tenemos el encuentro social y también el familiar que está en ese espacio que se va a dejar. Como tú indicas la primera. Feita Uñotu Chiantu, el regreso del sol. Tenemos 3 categorías. El Guaymapu Senu, o Sunu, tiene que ver con los fenómenos astronómicos, ¿ya? Tenemos el Mapuche Kawin, acontecimiento social, y tenemos Nglam Kawun Sungu, donde tenemos visión espiritual. En la categoría del Guaymapu Sungu tiene que ver con el fenómeno astronómico, decía, que tiene que ver con la constelación de las estrellas, tiene que ver con el alejamiento máximo del Sol al hemisferio sur, y tenemos la renovación de la naturaleza. Eso tiene que ver con el Guaymapu Sungu. Y donde tenemos el Mapuche Kawin, donde acontecimiento social, tenemos el afianzamiento de lazos de familiares, tenemos la renovación de afectividad familiar y tenemos el Poyewon, ¿ya? Y después tenemos el Nglam Kawun Sungu, donde tenemos que es el visión más espiritual, el Nilay Mawun Sungu, digo, más visión espiritual, donde tenemos los agradecimientos a la fuerza del cosmos, y tenemos la renovación de la relación persona y su entorno, que tiene que ver con la renovación de mi pillo, de mi espíritu, de mi niwen, de mi fuerza como persona, de mi ñen, ¿ya? Y de mi perumonto, dice. Hichisongo. Pente pui mai pulangin, kasi ang pifiawon, peu kalay mai.